La noche había caído sobre la mansión con un silencio tan denso que parecía tener peso propio. No era el silencio de las casas ricas, llenas de muebles viejos y memorias caras. Era un silencio inquietante, como si todas las paredes estuvieran conteniendo la respiración al mismo tiempo. Y en medio de esa quietud, el sonido más pequeño, el leve tic metálico de un reloj antiguo, parecía un grito. La única luz provenía de una lámpara dorada que proyectaba un cálido círculo sobre la mesa de roble. En el centro reposaba la pequeña caja de madera, cerrada, pulida, aparentemente inofensiva, pero cuya presencia alteraba el ambiente a su alrededor, como si emanara un susurro imperceptible. No quería mirarla, pero no podía evitarlo. La madera tenía el tono de las cosas antiguas, de esas que cuentan historias incluso sin abrirlas. Sus dedos rozaron el borde y la temperatura inesperadamente fría lo hizo retroceder, como si hubiera tocado una superficie viva y palpitante. Antes de abrirlo, «Necesitas entender», dijo una voz femenina a sus espaldas, demasiado tranquila para ese momento. Se giró lentamente. La mujer que estaba allí no parecía pertenecer a ese lugar, ni a ese momento. Su largo vestido no proyectaba sombra en el suelo. Su expresión era dulce, pero sus ojos parecían estar hechos de secretos ancestrales, de esos que nadie debería descubrir demasiado pronto. Intentó decir algo, pero le faltó el aliento. Su presencia tenía algo de inevitable, como si fuera una consecuencia que se hubiera estado gestando durante años. «Pediste amor eterno», continuó, acercándose con pasos casi silenciosos. «No el amor que se puede comprar con flores, regalos o promesas vacías. Pediste el amor que desafía el tiempo». Tragó saliva con dificultad. «¿Y esta caja contiene esto?» Ella sonrió. No una sonrisa cualquiera, sino una que parecía conocer su alma al dedillo. «Contiene una noche, una sola noche, pero una noche que vale más que todas las demás que has vivido. La noche que siempre quisiste vivir y que nunca pudiste permitirte». La palabra comprar resonó en el aire como un cuchillo. Respiró hondo, intentando mantenerse estable. Sí, tenía dinero, tenía poder, tenía lujo, reconocimiento, influencia. Tenía todo lo que el mundo consideraba importante, todo, excepto lo que realmente importaba. «¿Por qué solo una noche?», preguntó, encontrando finalmente el valor para sostenerle la mirada. «Porque es lo único que tu corazón puede soportar», respondió ella. «Además, la eternidad tiene un precio demasiado alto». Algo en su tono le provocó una sensación de alerta, un ligero escalofrío en la nuca, como si un pensamiento prohibido intentara colarse. Miró la caja, sintiendo su peso incluso sin tocarla. Parecía tener vida, parecía una espera. «¿Tengo otra opción?», murmuró. «Siempre», dijo. «Pero no volver aquí también tiene un precio». Apretó las manos sobre la mesa, sintiendo cómo crujía la silla de cuero a sus espaldas. Reinaba un silencio sepulcral en toda la mansión, como si intentara escuchar cada palabra. Afuera, la lluvia comenzó a repiquetear contra la ventana con una cadencia suave, casi ritual. El viento levantó la cortina por un breve instante, y por un momento creyó ver una sombra cruzar el pasillo, demasiado rápida para ser humana. «¿Qué pasa si lo abro?», preguntó, sabiendo ya la respuesta, pero temiendo escucharla. La mujer se acercó hasta quedar a escasos centímetros de él. Su perfume era indescriptible, como si tuviera notas de nostalgia y despedida a la vez. «Encontrarás el amor que has intentado comprar durante toda tu vida, pero que nunca pudiste alcanzar por tu cuenta». Cerró los ojos un instante. De repente, los recuerdos volvieron a él como una avalancha. Besos que nunca significaron nada, abrazos vacíos, promesas intercambiadas por puro interés. Y sobre todo, esa mujer, aquella por la que él lo daría todo, que nunca lo amó de verdad. Abrió los ojos y vio que la misteriosa mujer seguía allí, imperturbable, como una sentencia a punto de cumplirse. «¿Y el precio?», preguntó. «El precio llegará después», respondió con una serenidad que dolía. El viejo reloj de la estantería dio un tic solitario, luego otro, y entonces la caja vibró muy levemente. Retrocedió un paso, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. «Ella se mudó. Está respondiendo a tu deseo», dijo la mujer.
Está esperando a que decidas. El mundo pareció detenerse. Miró la caja, para ella, hacia la ventana donde la lluvia caía como un lamento, lejano. Con manos temblorosas acercó los dedos a la tapa por segunda vez. Se detuvo, respiró, y antes de que pudiera decidir, la caja se movió sola, empujando la tapa 1 milímetro hacia arriba, como alguien que abre los ojos al despertar. La mujer ladeó la cabeza. La noche ya ha comenzado, susurró, y todo queda en suspenso. Justo en el momento previo a la decisión, la luz de la habitación pareció atenuarse medio centímetro cuando la tapa de la caja se abrió sola. No fue un movimiento brusco, sino lento, casi tímido, como el primer despertar de alguien que había dormido durante siglos. Retrocedió por reflejo, pero sus manos permanecieron allí, suspendidas sobre la mesa, indecisas entre huir o completar el gesto que podría cambiarlo todo. La mujer no se movió, simplemente observó, serena, con esa mirada que parecía trascender el tiempo y los secretos. A él se le cortó la respiración, y el silencio se hizo tan denso que toda la casa pareció sentirlo. Fue entonces cuando cambió el ambiente en la habitación, no como una brisa, no como el viento, pero como recuerdo. Era como si una presencia ancestral hubiera entrado en la habitación, una presencia familiar, pero inquietante, como el aroma de alguien a quien amamos y perdimos. Parpadeó lentamente, intentando descifrar de dónde provenía esa sensación, hasta que se dio cuenta de que era él mismo, no del presente, sino de un pasado que había intentado olvidar. «Está empezando», murmuró la mujer, tan suavemente que casi se mimetizó con la lluvia del exterior. La tapa se levantó un poco más, dejando ver una franja de oscuridad. No una oscuridad cualquiera. Esta parecía tener profundidad, como si en su interior hubiera espacio, un espacio habitable. Sintió cómo se le erizaba el vello del brazo al oír un leve sonido que escapaba de la caja. No era exactamente un sonido, era más bien el eco de un nombre pronunciado a lo lejos, un nombre que conocía demasiado bien, ella. Su corazón latía con fuerza, de forma errática. Todo su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera procesarlo. «Eso es imposible», dijo, con la voz casi quebrada. «El amor siempre encuentra un camino», respondió la mujer, como si estuviera explicando la cosa más obvia del mundo. La grieta en la caja se abrió un poco más y por un instante la luz de la lámpara se reflejó en algo dentro, algo parecido a vidrio, o una lágrima, o un recuerdo. No pudo distinguirlo. Se inclinó hacia adelante para ver mejor, incapaz de resistir la tentación, y entonces vio, no con claridad, aún no, pero con absoluta certeza, había un rostro en aquella pequeña oscuridad, un rostro que parecía flotar, como si la añoranza misma lo moldeara. No era sólido, no era una sombra, estaba hecho de sentimientos que había intentado enterrar durante años. Dio un paso atrás tan rápido que casi volcó la silla. «¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?» La mujer se le acercó de nuevo, con esa calma que hacía más daño que bien. «Pediste una noche con el amor que perdiste», dijo, «y esa noche llegará a ti. Pero, ¿está viva?» La pregunta surgió de forma ilógica, sin filtro, sin valentía. «Está donde siempre ha estado», respondió la mujer, mirando fijamente la caja, como si también pudiera ver el rostro. «En el espacio entre lo que tuviste y lo que dejaste escapar». Un dolor agudo le atravesó el pecho, tan inesperado que lo hizo apoyarse en la mesa. En ese preciso instante, comprendió que nada de aquello era mágico en el sentido complaciente de la palabra. No era fantasía, era una confrontación, un enfrentamiento con la persona que fue, y con la persona que perdió al convertirse en quien es ahora. La caja volvió a vibrar, esta vez más fuerte, y el rostro en su interior comenzó a tomar forma, rasgos, contornos, luz, sus ojos, su sonrisa, la suave curva de sus labios, susurrando silenciosamente su nombre. La mujer le puso la mano en el hombro, suave pero firme, como si quisiera anclar su cuerpo al presente. «Todavía puedes volver», dijo, «pero ella ya ha venido». Intentó hablar. Su garganta no le respondía. Los ojos de la figura que estaba dentro de la caja se abrieron por completo, y en ese preciso instante la lámpara parpadeó, solo una vez, pero fue suficiente para que toda la habitación pareciera inclinarse hacia adelante,
como si el universo la empujara hacia el interior de la historia. Respiró hondo, temblando, y entonces la figura dentro de la caja sonrió. Una sonrisa que reconocería incluso ante la muerte. La mujer que estaba a su lado cerró los ojos lentamente, como si respetara un momento sagrado. Ahora, dijo, la noche les pertenece a ustedes dos. Todo quedó paralizado. El tiempo se detuvo. El amor ha regresado. Y el precio seguía latente. La luz no regresó de inmediato. Parpadeó en el techo como indecisa entre revelar u ocultar lo que estaba a punto de suceder. Él no se movió. Ni siquiera respiró con normalidad. Simplemente se quedó de pie ante la caja, ante ese rostro reconstruido por algo de otro mundo, y que aún así conservaba la misma expresión que tenía al despertar, mitad confundida, mitad sonriente, como si siempre regresara de un hermoso sueño. La mujer que estaba a su lado retrocedió discretamente, no por miedo, sino por respeto, como si ese momento no le perteneciera a nadie más. El aire se volvió más cálido, más denso, como si la presencia dentro de la caja ocupara un espacio físico, desplazando el silencio, transformando la atmósfera. Sintió el impacto en el pecho, una profunda opresión, una especie de dolor mezclado con anhelo, un anhelo que había intentado aplacar con dinero, viajes, distracciones, y que ahora regresaba con la fuerza de algo que nunca se había ido del todo. La figura abrió la boca. No se emitió ningún sonido, pero él escuchó. Dentro, en ese lugar donde la memoria se mezcla con la culpa, ese era su nombre, tal como lo dijo, con afecto, con sorpresa, con esa ligereza que lo dejó indefenso. Se acercó aún más antes de darse cuenta de que se movía. Era como si su cuerpo actuara por sí solo, atraído por algo inevitable, algo que se aferra a la parte de su alma que nunca sana. Tú, susurró, demasiado asustada para terminar la frase. El rostro dentro de la caja se inclinó ligeramente, como si intentara ver mejor. El gesto era demasiado humano para ser una ilusión, demasiado íntimo para ser una coincidencia. Ella te recuerda, dijo la mujer, no como un recuerdo, sino como una presencia. Cerró los ojos un instante, intentando resistir la avalancha que se avecinaba, pero al abrirlos se encontró aún más cerca de la caja. La figura parecía respirar. Una ligera neblina se elevaba en el aire, un vapor frío y silencioso, como si cada acercamiento acortara la distancia entre el mundo de los vivos y el mundo donde se encontraba. Eso duele, murmuró, sin darse cuenta de que lo estaba diciendo en voz alta. Todo lo que es verdad duele, respondió la mujer, y todo lo que se niega deja huella. La caja volvió a temblar, más fuerte, casi impaciente. Y entonces sucedió algo nuevo. La mano de la figura tomó forma, de la nada, desde la luz, de memoria, por anhelo. Primero, el esquema, luego la piel, translúcida como el vidrio mojado, luego sus dedos, largos y delicados, tal como eran cuando le acarició el cabello. La mano se elevó lentamente hacia el borde de la caja, como si intentara alcanzarlo. Dio medio paso atrás, por miedo, por choque, por amor, y luego siguió adelante, como si comprendiera que algunos encuentros son inevitables. Cuando su mano estuvo a escasos centímetros de la de ella, toda la habitación pareció vibrar al unísono, el suelo, las paredes, incluso la luz. Y entonces llegó el sonido, ese mismo sonido delicado que ella emitía al reír suavemente, casi por costumbre, casi para sí misma. Sintió que le flaqueaban las piernas. «No la toques todavía», dijo la mujer rápidamente. «Pediste pasar una noche con ella, y la noche empezó, pero aún no ha llegado a su punto culminante». Se quedó paralizado. Mi corazón latía con fuerza. Sus ojos se clavaron en los de ella, que ahora estaban completamente formados dentro de la caja, brillantes, húmedos, llenos de una vida que nunca pensó que volvería a ver. Ella parpadeó, solo una vez, despacio, y en ese simple gesto se derrumbó por dentro, porque ese parpadeo contenía todo lo que habían vivido, y todo lo que no habían logrado vivir. Su mano seguía alzada, a la espera. No era necesario, no estaba preguntando, ya me lo esperaba, como siempre hacía. La mujer se le acercó y le habló al oído. «No deberías preguntar cómo es posible, deberías preguntar por qué, y qué más tiene para mostrarte». No podía mover la cabeza.
No podía hablar, pero dentro de ella, una vieja pregunta, aplazada durante años, finalmente encontró su lugar. Y fue precisamente en el momento en que él estaba a punto de tocar el borde de la caja cuando algo cambió en su expresión. Entrecerraron los ojos. La luz a su alrededor parpadeaba. Y un destello repentino cruzó su rostro, no de amor sino de advertencia. Ella sabía algo que él aún desconocía, y eso era lo que intentaba decir. La noche acababa de empezar, el amor había regresado, pero el precio aún no se había cargado. El amanecer irrumpió con ese denso silencio que parece ocultar más de lo que revela. La ventana abierta dejaba entrar una brisa tenue, cargada con un lejano aroma a lluvia, mientras la ciudad dormía abajo como un animal a oscuras. Permaneció inmóvil durante largos segundos, respirando hondo, intentando comprender si la noche anterior había sido un sueño demasiado preciado o una verdad que su cuerpo aún no estaba listo para aceptar. La lámpara proyectaba una luz dorada sobre el vaso de cristal olvidado sobre la mesa, y el reflejo parecía palpitar, como si contuviera el eco de algo que no debería haber sucedido. El recuerdo del momento en que ella giró el rostro, tan lentamente que parecía pedir ayuda sin pedir nada, volvía una y otra vez, y cada regreso traía una nueva grieta, una nueva interpretación que dolía más que la anterior. Era extraño. Exteriormente seguía siendo el hombre capaz de comprar cualquier silencio, cualquier presencia, cualquier promesa hecha al son de una suave música. Interiormente, sin embargo, la creciente sensación era la misma que la de quien intenta retener agua entre las manos, sin comprender por qué se le escapa todo tan rápido. El reloj de la pared dio la 1, luego las 2, y cada tic fue como una uña arañando la madera, marcando recuerdos que no quería afrontar. Intentó caminar por la habitación, pero cada paso parecía arrastrado por una fuerza invisible, como si caminara dentro de su propia mente, tropezando con recuerdos recientes. Al cruzar la puerta de cristal que daba al balcón, vio su propio reflejo distorsionado. Un hombre aún bien vestido, pero con la mirada hecha añicos. Apoyó la frente contra el frío cristal, buscando una respuesta que no llegaba. Solo la extraña sensación de que algo se le había escapado de las manos, mientras creía estar venciendo. La noche anterior resonaba en imágenes fragmentadas. Su perfume, el leve temblor de sus manos al tocar su bolso, los segundos en que su sonrisa se desvanecía por completo antes de reaparecer. Detalles tan insignificantes que los ignoró entonces, pero que ahora parecían evidentes, como una confesión tardía que por fin encuentra un micrófono. El problema era que, cuanto más intentaba reorganizar esos fragmentos, más se daba cuenta de que había algo más profundo, oculto, un detalle que no había visto, una advertencia inadvertida, un gesto que revelaba más que cualquier palabra. El viento arreció un poco, moviendo las cortinas como si alguien acabara de pasar por la habitación. Se giró rápidamente, sin saber por qué. Ninguna presencia, ninguna voz. Pero su corazón se aceleró con la misma brusquedad de quien se enfrenta a una verdad incómoda. Caminó hacia la mesa, tomó el vaso y lo hizo girar entre sus dedos. La marca de lápiz labial, tan tenue que casi podía imaginarse, seguía ahí. Y por un instante sintió una presión en el pecho, una extraña opresión, casi física, como si estuviera a punto de descubrir algo que no quería saber. Le temblaba la mano, no de miedo, sino de esa inevitable sensación de que la vida intentaba mostrarle algo que ya no podía postergar. Había preguntas sin respuesta en el ambiente, preguntas que no se atrevía a formular, pero que exigían una respuesta. ¿Por qué lo miraba así? ¿Por qué parecía huir, incluso estando tan cerca? ¿Por qué sentía por primera vez en mucho tiempo que algo le habían arrebatado en lugar de haberle sido comprado? Fue en ese preciso instante, tenso, suspendido, vivo, cuando notó un detalle que antes no había visto, un pequeño rastro, casi imperceptible, oculto en lo profundo de su recuerdo de la noche anterior, que ahora brillaba como un destello de luz que perforaba la oscuridad. No sabía qué significaba, todavía no, pero sabía que, a partir de ese momento, todo cambiaría de rumbo. Y lo que representa ese detalle, esa es quizás la parte más difícil de afrontar. El amanecer llegó sin ser invitado, dejando caer una luz pálida por las rendijas de las cortinas, una luz que no abrigaba,
solo exponía. Se sentó en el suelo de la sala, aún con la camisa arrugada de la noche anterior, como quien ha perdido la noción del tiempo intentando armar un rompecabezas sin caja, sin imagen de referencia, solo con piezas sueltas que se empeñaban en lastimarle los dedos. El silencio ahora tenía el peso del hormigón, e incluso los ruidos de la calle parecían demasiado lejanos, como si la ciudad hubiera decidido observarlo sin intervenir. El detalle que había surgido en la madrugada palpitaba en su interior. No era un gesto, ni una palabra, era ausencia. La ausencia que solo perciben quienes miran con atención. En su memoria, cuando ella cruzó la puerta, había un atisbo de tristeza que no correspondía a alguien que había obtenido todo lo que pedía, o todo lo que él creía que pedía. Recordaba el preciso instante en que ella giró el rostro para ocultar algo, un temblor en los ojos, la prisa apenas disimulada por recoger su bolso, su respiración entrecortada. No era alivio, no era alegría, era algo parecido a la culpa o a una despedida. Su cuerpo se tensó de nuevo, como si el mundo fuera a desmoronarse. Se levantó lentamente y caminó hacia el aparador donde ella había dejado la pequeña caja de terciopelo, la misma que él creía que simbolizaba un comienzo. Ahora, bajo la fría luz de la mañana, la caja parecía un final. La abrió con cuidado, casi temiendo lo que encontraría, y dentro solo había un trozo de papel doblado a toda prisa. No era una carta, no era una nota de amor, era un recibo, un simple recibo de hotel, fechado la noche anterior, con una hora de salida unas horas después de que ella entrara en su vida como una promesa comprada. El impacto le quemó la garganta. Se apoyó contra la pared, sintiendo que su cuerpo se volvía demasiado ligero, como si se desprendiera del suelo. El recibo decía poco, pero lo decía todo. Decía que, para ella, había sido un servicio, un acuerdo, algo que debía cumplirse, concluirse y olvidarse. Lo que ella había dejado atrás, la mirada temblorosa, el gesto interrumpido, ese casi susurro que parecía pedir ayuda, era lo único que no encajaba en el contrato. Lo único que, tal vez, era cierto. Se sentó en el borde de la mesa y contempló el cristal. Por primera vez, no vio el reflejo de alguien poderoso, sino el de alguien que por fin se había dado cuenta de que el amor, cuando se compra, hierve rápido y se evapora aún más rápido. Sintió vergüenza, sintió ira, pero sobre todo, sintió una soledad que no se puede comprar ni ocultar bajo alfombras persas ni paredes de mármol. El viento apartó la cortina como una discreta advertencia, y por un instante casi imaginó que ella volvería a entrar, pediría perdón, explicaría lo que no había explicado, pero la puerta permaneció cerrada. Toda la casa, tan grande, tan llena de cosas, parecía demasiado vacía para sostener a alguien de pie. Se pasó una mano por la cara, respiró hondo y comprendió, con dolorosa claridad, que todo lo que había buscado en los demás era precisamente lo que nunca había podido darse a sí mismo. El recibo se le escapó lentamente del dedo y cayó al suelo como una hoja seca. Comprendió que sería la última vez que intentaría comprar algo que solo existe cuando nace invaluable. La última vez que confundiría presencia con compañía, deseo con amor, silencio con paz. Su corazón latía más despacio, pero de una forma distinta. No era una derrota, era un comienzo entre ruinas, pero un comienzo al fin y al cabo. Y mientras miraba por la ventana, donde la luz comenzaba a cambiar de color, una pregunta creció en su interior, no sobre ella, sino sobre sí mismo. ¿Cuánto tiempo tendría el valor de vivir una vida que sabía que no le pertenecía?